computadora. Listo. Entonces nos vamos a ¿qué? A compartir pantalla. Les voy a compartir pantalla porque creo que no se la estaba compartiendo. Qué pena con ustedes, yo hablándoles de la parrilla y ustedes no la estaban viendo. Denme un segundo. Bueno. Esta es nuestra plataforma virtual educativa. Acá están todos los temas, los temarios de lo que vemos, de lo que les estaba diciendo, pues que la mayoría de los diplomados de nivel 1 se basan muchas veces solo en esta primera unidad y de pronto un poco en la segunda unidad. Nosotros, como les repito, yo trabajé mucho para poder construir este que sea de los más completos en el mercado pues educativo de esto de adicciones de primer nivel. Nosotros estamos en este momento en uno de los módulos más importantes, creo yo, que es el módulo, el quinto módulo, la quinta unidad, donde hablamos acerca del consejero, del operador, del terapeuta. ¿Cuáles son los criterios para ser un buen operador, un buen terapeuta? ¿Qué es serlo? ¿Cuál es el rol del terapeuta? La ética del terapeuta. Y bueno, algunas habilidades que debemos tener. Nosotros ya habíamos visto, estábamos mirando en la clase del día de ayer, si no estoy mal, déjenme en un momento miro a ver si es este material. No, abuela. Denme un segundo que se abra. Ah, no, este ya lo vimos. El rol de terapeuta. Yo se los comparto, está allí, pero se los voy a volver a recompartir las reglas de ser un terapeuta. Denme un segundo. A ver si es este. Aquí. Ah, estábamos en ¿qué? Estábamos hablando ayer de las características de un terapeuta, ¿cierto? Que un terapeuta debe tener la posibilidad de autoconocerse, de poder autorregularse también, que una persona no se deje ganar de pronto por las impresiones externas. Un terapeuta no debe llevar a su lugar de labores los problemas de afuera. No, en pocas palabras y hablándolo más castizamente, si una persona, pues todas las personas vivimos situaciones como por ejemplo pérdidas emocionales, pérdidas familiares, por duelo, por muerte, pérdidas de trabajo, situaciones que nos pueden de pronto amedrentar o nos pueden llevar a estados, pues no muy placenteros, ¿cierto? Un terapeuta debe estar en la condición de poder autoevaluarse y poder regularse para no permitir que las situaciones de afuera lleguen a verse empañadas en su proceder diario. Es decir, que si yo me siento mal, no traduzca en que me voy a desquitar con el paciente, en que no voy a hacer mi trabajo bien. Todo eso es parte del autoconocimiento, de la autorregulación que estábamos hablando el día de ayer. Entonces, bueno, este material se los voy a compartir. Como les dije, hay cosas que puedo compartir. Entonces, hablando de terapeuta, ¿qué motivaciones debería tentativamente tener una persona que trabaje en salud mental y adicciones? Interés por la gente, curiosidad por sí mismo, curiosidad por los demás. Esta es muy importante, tener la capacidad de escucha, interesarse por las historias, por las historias de vida del paciente, por las situaciones que le acontecen a nuestros pacientes. Capacidad de conversar, interesarse por ello. Eso se llama tener habilidades sociales, habilidades empáticas, la empatía y la comprensión. Tener, parte de lo que mencionábamos anteriormente, el conocimiento de aceptación de las propias emociones, tanto positivas como negativas. Tener eso que nosotros también aspiramos a traducir y manejar en nuestros pacientes, que es control y regulación de impulsos, control y regulación de pensamientos. Nosotros debemos ser un modelo a seguir en esos aspectos. Capacidad de introspección. Un terapeuta debe tener la posibilidad, debe tener la capacidad de poder improvisarse, de poder saber cuando está haciendo algo mal,
tener la posibilidad de corregir errores, saber cuando alguno está pasando, no está bien, capaz de reconocer todo esto. La capacidad, mira acá dice, la capacidad de negación de las gratificaciones personales cuando hay que darle prelación a la de los clientes, a la de los pacientes, en nuestro caso, ¿cierto? O sea, lo que nosotros pedimos a nuestros pacientes, nosotros cuando trabajamos con pacientes de adicciones, también trabajamos en regular esto de la gratificación inmediata. La gratificación inmediata que buscamos a través del placer de una sustancia o de un comportamiento, una conducta adictiva, por ejemplo. Tolerancia a la ambigüedad, ser capaz de soportar lo desconocido. En la práctica les decía ayer que hay terapeutas, muchos operadores, bueno, hay una buena cantidad de operadores que creen que se lo saben ya todo y que la forma de hacerlo es la propia. Y denigran, desprecian o menosprecian otras formas de conocimiento, otras formas de intervención, otras formas de proceder. Tener paciencia y cariño hacia los demás y aceptación personal de los pacientes. Tolerancia a la intimidad. Satisfacción por tener poder e influencia sobre otras personas, pero sin caer en el abuso ni en la satisfacción de la omnipotencia. También hablábamos que muchas veces no son pocos los terapeutas que son terapeutas, hicieron terapeutas como ayuda, es decir, porque fueron en algún momento consumidores o tuvieron sus problemas personales relacionados con adicciones y decidieron hacerse terapeutas primero porque querían estar cerca de la recuperación, de los entornos de recuperación, pero también para ser líderes y emular a sus líderes y ser una figura central. Pues resulta que hay muchas personas que caen en esto, en la omnipotencia, en la tiranía. Muchas veces nos volvemos tiranos con esa pequeña cuota de poder. Eso es algo que no debe suceder. Por ejemplo, aquí, ya hablando de algunas motivaciones disfuncionales, podemos también mencionar que el solo deseo de comprenderse a sí mismo y de superar los propios problemas. Si esa es la motivación primordial para trabajar en esto, pues eso puede ser parte, pero no la parte central. Es decir, no solamente por eso, no solo por resolver mis problemas y la comprensión propia. El deseo de ayudar a otros a superar problemas no superados en su propia vida. Muchas veces nos ponemos en rol y nos ponemos la armadura, capa y espada, y nos vamos como abanderados a resolver un problema que vemos reflejado en otra persona y muchas veces limitamos la atención hacia otro tipo de pacientes y nos centramos solo con los cuales nos identificamos. Esa es una parte importante de ser terapeuta. No solo interesarnos por aquello que nos llama la atención o nos gusta, no solo interesarnos por esas personas, situaciones con las que nos identificamos. A veces también es una motivación disfuncional no deseada, simplemente hacerlo por superar la sensación de soledad, ¿ok? Mediante el contacto con las personas, el deseo y el abuso de poder. Vuelvo y repito, no pocos terapeutas hacen esto, estudian, se capacitan y trabajan en esto por ejercer el rol de poder, simplemente. También no es muy sano la necesidad desmesurada de amor, de dar amor o de sentirse amado. O simplemente el deseo de rebelarse contra la autoridad teniendo esa cuota de poder. ¿Ok? Entonces, acá pasamos a esto de las actitudes básicas del terapeuta que favorecen la relación. Es vital, no solo para los psicólogos, los terapeutas ocupacionales, si hay profesionales en sala, sino para los operadores, todos los que trabajamos, la escucha activa. Saber escuchar es algo fundamental. La persona que está del otro lado necesita sacar su carga emocional, necesita sanar su vida, necesita sanar emociones y problemas no resueltos, ¿ok? Muchas veces no lo hacemos de manera correcta, muchas veces cortamos la comunicación dando ejemplos de nuestra vida, por dar identificación nos olvidamos que estamos ayudando al otro y el otro necesita hacer la descarga emocional, necesita sacar su sistema entre otras cosas. Entonces, al escuchar,
Se facilita a los pacientes que hablen sobre sí mismos y sus problemas y comuniquen información relevante que nos va a servir para su intervención, para su tratamiento. Otra, aumenta la probabilidad de comprender mejor al paciente, tener una escucha activa. También se potencia la relación terapéutica, sabiendo escuchar. Se anima a los pacientes a ser responsables con su proceso de cambio y ver al terapeuta más como un colaborador que como un experto. Eso sí que es muy diciente, es decir, no, vuelvo y repito, no es estar allí en una situación de poder, porque soy el líder, porque soy el terapeuta, porque soy el operador. No, no tiene mucho sentido porque estamos tratando de ayudar al otro, no buscando eso de figurar y acariciarnos el lomo, pues, y echarnos flores a nosotros mismos. Es más probable que la intervención terapéutica tenga éxito si la escucha activa involucra 3 actividades. ¿Ok? Hay que prestar atención al recibir el mensaje de estos aspectos, de estos 3 aspectos. La comunicación no verbal y focal. ¿Ok? De pronto al finalizar, si a alguien le interesa, cuando estemos en medio del diplomado y si a alguien le interesa, le puedo regalar tipsitos. Muchas veces eso lo hacemos sabiéndolo o no sabiéndolo, de manera consciente o inconsciente. La comunicación verbal, ¿qué es? No solo la gestualidad de mi rostro, sino también el lenguaje verbal de todo mi cuerpo. Hay posiciones del cuerpo, de las manos y gestos que pueden limitar y que pueden anular, cortar y quizás dañar toda una relación terapéutica. Hay posturas que no debemos tener. No se trata solo de saber cosas de teoría, es aplicarlas también. La comunicación no verbal, la comunicación verbal, saber qué decir y en qué momento hacerlo, ¿ok? Hay cosas que no se deben decir. Yo a veces me encuentro cuando hay instituciones que de pronto las entrevistas iniciales no hay un psicólogo de planta o no está de planta el psicólogo. Entonces digamos que la entrevista motivacional y la entrevista inicial la hace el terapeuta de turno. Y resulta que a veces me encuentro con que el paciente empieza a hablar y uno desde lejos escuchando que se volvió, fue toda una tarea anecdótica, un relato que se volvió ya, el paciente habló un par de minutos y el terapeuta se soltó a dar ejemplos de su vida y cómo superó y sus éxitos y sus logros y se volvió un monólogo y cortamos la comunicación y dañamos la terapia, ¿ok? La actitud hacia el terapeuta y la terapia parte de todos estos aspectos. Procesar los datos atendidos, emitir respuestas de escucha. Bueno, esto no se lo voy a leer porque ustedes van a tener todo esto. Eso se los mando ahorita, se los comparto, mejor dicho. No nos quedemos para que no nos carguemos después y se me vaya de pronto a olvidar. Se los voy a compartir de una vez. Aquí tienen pues como esta ayuda desde lo textual, desde lo conceptual de habilidades en medio de la terapia y para la terapia. Entonces se las voy a compartir ya mismo en el grupo. Listo. Ahí. Vamos a ver si se... ¿Dónde mandé yo eso, por Dios? A ver, ahora sí se cargó. Listo. Ahí va el material que estamos viendo en este momento. Ahí lo estoy cargando al grupo. Denme un segundo que acá hay una persona que no tiene el link de acceso. Denme un segundo que, aprovechando que vi esto, hay una persona que no puede ingresar porque no tiene el link de acceso. Qué pena con ustedes. Denme un segundito ya los... A ver que estemos las personas. Estamos en este momento, Claudita, ya en la reunión. Dale.
Bueno, entonces ahí se fue ya este material que estamos viendo. Ok, entonces es importante la empatía, todos los recursos de la empatía. Ahí hay tips o ayudas con las cuales pues nos podemos apoyar para ser buenos terapeutas. Hay que tener actitudes y conocimientos, ser empáticos. Hay que también aprender. Miren que la primera premisa que habla acá es algo que muchas veces no hacemos, omitimos o simplemente desconocemos. Yo como psicólogo, no como clínico, como psicólogo en general, a mí me dice muchas veces más todo el lenguaje no verbal, lo gestual, el lenguaje corporal de la persona me dice muchas veces más que su discurso. Aprendiendo a tener algunos tipsitos de cómo leer el lenguaje no verbal, yo me puedo dar cuenta cuando una persona me está maquillando el cuento, me está adornando su discurso, me le está quitando o me le está aumentando mucho, o simplemente cuando me está engañando. Eso es una habilidad que debiéramos tener todos los que trabajamos, sobre todo porque trabajamos con personas que son manipuladoras. Nosotros, bien se dice por allí, ya que tocamos el tema, nosotros tenemos 5 sentidos, todos los seres humanos: el gusto, el tacto, el olfato, el oído, en fin. Y hay algo que desarrollamos los adictos y hablamos de personas crónicas. Basémonos en los manuales. Una persona crónica que lleve más de un año en contacto con alguna sustancia. Desarrollamos un sexto sentido, un sentido que nos va a acompañar hasta el resto de nuestros días. Y es el sentido de la manipulación. Se queda, por lo general, se queda. El sentido de la manipulación, digo yo, cuando estoy pues en el terreno, digamos, trabajando con mis pacientes, yo le digo, bueno, eso de pronto no se te va a quitar, pero si antes manipulabas para conseguir dinero para la droga, manipulabas para empeñar alguna cosa, maquillabas por todos los rituales, consecución y todo lo que tiene que ver con las sustancias, utilicemos esa habilidad para cosas positivas. Bueno, entonces, concentrarse en respuestas que expresan el mismo afecto y significado que las del cliente. Formular respuestas en un lenguaje apropiado para el cliente. Eso a veces pesa cuando estamos sobrecalificados. Cuando estamos sobrecalificados, es decir, yo aquí, por ejemplo, trato de que cuando hablo de neurobiología de las adicciones o de neurociencias, cuando hablo de las bases de la adicción, que es la explicación de por qué es una enfermedad, las interacciones de las zonas cerebrales, del cerebro con las drogas. Si yo no se las doy como yo la doy, como clínico, como si se la fuera a dar un psicólogo, un neuropsicólogo, hablando con todas las cosas, pues desde las vías dopaminérgicas, hay neuronas especiales dopaminérgicas, muchas personas no van a comprender, ¿ok? Eso pesa cuando tratamos un paciente y nosotros pues sabemos mucho y de pronto en el afán de figurar o de reconocer que el otro sepa que yo soy, muchas veces lo digo en un lenguaje con muchos tecnicismos, con muchas cosas y la otra persona de pronto no me entiende y no les llega el mensaje. Mostrar gran interés, después de haber conseguido la comunicación escrita, descrita en el apartado, tantear, expandir y clarificar las experiencias del cliente a un nivel más profundo. La empatía. Tener la empatía es algo que se puede aprender y se puede potenciar. No todo el mundo es empático, pero se puede lograr con entrenamiento en habilidades sociales, ¿ok? Ejercicios que podemos llevar. Bueno, ya otras cosas allí que ya, pues no, como le digo, si me parecería grosero ponerme a leerles cosas que ustedes pueden leer en casa. Entonces, bueno, hay aceptación incondicional, la autenticidad, hay otros aspectos. Esto es algo muy extenso, pues, es un manual bastante grande. Entonces, aquí pueden ver y pueden echar manos de, mire, acá ahí adelante van a ver adaptación de la intervención a las características del cliente, manejo de dificultades, en fin. Entonces, ya les di este manual, ahí ya lo tienen en su grupo de WhatsApp. Si hay alguien
que está en esta reunión y no está, porque hice algunas invitaciones de última hora, hay como 2 o 3, creo que son 2 personas que me contactaron, fue por Messenger, y de pronto no están en el grupo de WhatsApp, es importante que nos añadan al grupo de WhatsApp, porque no solo porque compartimos, porque comparto este material adicional, sino porque pues por allí es que enviamos los links de acceso a la reunión, ¿vale? Pero no está en el cuaderno. Listo. Dígale a la directora, para ir a ver el cuaderno. Listo, entonces vamos a seguir por acá. Y bueno, acá hay, esto es una ayuda audiovisual, es un video. Vámonos con uno de estos manuales. Estos manuales sí no me dejan compartirlos, pero revisémoslos. Esto es cortesía de alguna institución. Acá nos habla un poco de lo que nosotros ya vimos, los precursores de la comunidad terapéutica. Ya nos dimos cuenta pues que la comunidad terapéutica es tan antigua casi que como la humanidad. Nos dimos cuenta que la comunidad terapéutica, más allá de lo que de pronto algunas personas aprendieron en proceso, el modelo dominicano no es el inicio de la comunidad terapéutica. Por allá en el año 25 antes de Cristo ya habían los primeros bosquejos, las primeras luces de una comunidad terapéutica. Acá hay algo de la historia, la comunidad terapéutica, la adicción. En este manual hay comunidades terapéuticas trayectos en Argentina. Esto es una comunidad de una cortesía pues de una comunidad en Argentina. Y nos habla acerca de las características de la comunidad terapéutica. Multicausalidad de las adicciones, estos son temas que nosotros ya vimos, variables personales, espérense, nos vamos con nuestro concepto de familia, la familia adicta. Bueno, hagamos un paréntesis allí. Esto es una situacióncita bastante relevante. El tratamiento de una persona no se basa simplemente en la intervención del paciente. Según estudios que se han hecho, una persona, un paciente que ingresa a un tratamiento por adicciones sin al menos un referente emocional cercano, un familiar o alguien que esté vinculado realmente al proceso, el índice de deserción y o abandono del tratamiento se nos sube entre un 60 y un 80%. Eso es el primer factor de por qué involucrar a una persona. ¿Ok? Segundo, como les decía y como dijo, les comentaba a ustedes, al grupo, que alguna vez escuché una conferencia del secretario general de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas y él echó un rollo gigantísimo, como de 45 minutos, y dijo, bueno, toda esta cháchara que les acabo de dictar simplemente se resume en 3 postulados, en 3 premisas. La comunidad terapéutica debería servirle al paciente para 3 cosas. Los objetivos primordiales de la comunidad terapéutica: ayudarle al paciente a resolver sus situaciones externas, ayudarle al paciente a resolver sus conflictos y problemáticas internas, externas, y por último, lograr que el paciente en algún momento logre ser su propio terapeuta, logre autorregularse. Punto final. ¿Okay? Regular sus problemáticas o ayudar a las problemáticas internas, todo lo que tiene que ver con su mundo personal, toda la subjetividad que tiene un ser humano, situaciones no resueltas por muertes, por duelo, por abandono, por qué hice, por qué no hice, crisis eventuales, crisis normativas, crisis, cosas que no están allí resueltas, su sistema de creencias, ideas distorsionadas, ideas relacionales, creencias distorsionadas también. Hay muchas cosas que revisar en las problemáticas internas. Ayudarle a gestionar problemáticas externas está a solucionar problemas familiares, de pareja, problemas legales, asesorarlo o permitirle que se asesore de alguna manera, problemas médicos. Y por último, la finalidad del tratamiento, en este caso que menciona la comunidad terapéutica, lograr que una persona logre autorregularse y ser su propio terapeuta en algún momento, aprovechando el momento para eso. Adictos masculinos, adictos femeninos, condiciones de un tratamiento a seguir. Y decía pues que hay instituciones que se quedan cortas o a veces nos quedamos cortos en lo de la intervención familiar. Muchas instituciones limitan la intervención familiar a que la familia vaya, visite al paciente
le lleve ropa o se lleve la ropa para lavarla, para dejarle la plata para la tienda o llevarle sus cositas, almorzar con ellos y chao. Hasta ahí llegó el contacto con la familia. De pronto algunas instituciones van un poquito más allá y eventualmente hacen que den una charla educativa, por ejemplo, y resulta que eso no es intervención familiar. Y la relevancia de que en la terapéutica familiar la intervención familiar tenga la parte terapéutica es porque nosotros poco logramos, o nos faltaría, por decirlo de alguna manera, sacar a un paciente adelante con un tratamiento exitoso, con motivación al cambio, de pronto le ayudamos a encontrar un sentido de vida, tiene alicientes, perspectivas, está muy bien, pero si allá la familia de pronto, porque hay familias que dicen, no, es que el que tiene que cambiar es él, nosotros no. Listo, eso es cierto. Pero resulta que muchas veces la efectividad de un tratamiento a largo plazo radica en que, a ver, me explico. Creo que lo he explicado, pero lo voy a explicar en un momento. La teoría conductual dice, toda conducta, todo aprendizaje, lo que yo aprendo, se aprende a través de un estímulo, ¿cierto? En este caso, lo que aprendemos en el tratamiento, todo lo que aprendemos, comportamientos, conductas, todo lo que aprendemos, lo aprendemos en un estímulo, con estímulo en tratamiento. ¿Cuál es el estímulo? El estímulo es el castigo, es la ayuda, no tienes permiso, no tienes tienda, no tienes visita, no tienes llamadas, o a veces el beneficio, el refuerzo positivo. En su efecto, tienes una salida, hoy tienes permiso de nada, hoy vas a tener día libre. Bueno, en fin, el estímulo hace que se aprendan las conductas, pero la misma teoría conductual nos dice que toda conducta aprendida a través de un estímulo, indefectiblemente, en algún momento se extingue. Esas conductas que aprendieron se extinguen, desaparecen en ausencia de los estímulos. ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que aprendimos durante un tratamiento, como ya afuera, cuando ya sacamos al paciente, resulta que el paciente a veces no le ayudamos a gestionar qué va a hacer en realidad. No tenemos en cuenta realmente un proyecto de vida. Hay instituciones que tienen un proyecto de vida miedoso, digo yo. Unas cartillas que a veces le dan al terapeuta, al psicólogo o al trabajador social, de lleno y responde unas preguntas. ¿Y qué quieres que hacer? Pon unas metas a corto plazo, pon unas cortas a mediano plazo. Pero realmente no se trabaja. Nosotros deberíamos hacer tratamientos en los cuales podamos alcanzar situaciones cuando salgan reales, posibles, alcanzables, que se tenga apoyo. No es que diga el paciente, no, es que yo quiero ser astronauta y tengo 50 años. Cosas reales. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Y cómo hacemos, cómo podríamos garantizar un poco más la sobriedad y que el paciente permanezca a largo plazo limpio? Y es que la familia primero, que la hayamos vinculado al proceso, ¿cierto? Vincularla al proceso es educarla. ¿Educarla en qué? Yo me encuentro con pacientes que la familia, yo les comentaba el otro día un caso, a un paciente que llevaba como 7 meses en proceso y el papá dándole cátedra que yo no sé para qué lo tengo acá, yo no sé para qué gasto plata, para qué le voto corriente y dinero a usted en estas cosas, si usted lo que le falta es fuerza de voluntad, eso es de, imagínese eso, es decir, un padre, un paciente, un familiar que no sabe que es una enfermedad. Usted debe estar en capacidad de explicar por qué es una enfermedad, por ejemplo. ¿Ok? Y finalmente, toda esta carreta artística que les dije de las conductas aprendidas y que el estímulo se... Cuando ya no tenemos al operador, ya no tenemos el castigo, ya no tenemos al grupo alto, ya no tenemos las reglas y normas de la comunidad terapéutica o del centro de rehabilitación, de la institución, sale el paciente y ya no hay estímulos. Lo que me hacía comportarme, lo que me hacía levantarme, lo que me hacía levantarme a tal hora, organizar mi espacio personal, hacer lo que debería hacer funcional, en pocas palabras. Resulta que nosotros debemos educar a la familia para que sean nuestros coequiperos, que sean parte de nuestro equipo terapéutico. Lo ideal de trabajar con familia es que el paciente tenga la posibilidad de que la familia nos comparta la información y nos ayude a ser terapeutas en casa. Y nosotros debemos educarlos, adiestrarlos para que sean capaces de hacerlo, que sepan cómo hacerlo, cómo poner límites y normas en casa, para poder que no se nos desbarate todo lo hermoso que hemos hecho de pronto en un trabajo terapéutico, en un proceso
en un tratamiento. Se nos va a cortar la reunión, porque pues esta parte de la grabada. Entonces, les pido el favor, si se nos llega a cortar, vuelven y yo los espero para que ingresen a la sala. Bueno, eso quería hablarles acerca ya que miramos lo de la terapéutica familiar, porque los índices de deserción y o abandono y o de recaída son muy altos cuando no es vinculado al menos un referente familiar o afectivo cercano. Listo, aprovechando pues que lo leímos acá en este manual, la terapéutica familiar, los objetivos específicos, el terapeuta familiar, los grupos de padres. Hay algo que debemos revisar. Vuelvo y le repito, hay terapeutas que son muy buenos en el desempeño, en aplicar las normas, en aplicar la disciplina, en dar lo conceptual, pero muchas veces ni siquiera sabemos por qué o para qué lo hacemos. Por ejemplo, yo sé que de pronto algunos se quedan colgados y en este momento les pregunto, ¿qué, para qué y por qué hacemos terapias grupales? Desgraciadamente no lo tengo allí en el diplomado, no lo he visto. Se lo puedo buscar y se lo puedo regalar, porque es importante que sepamos por qué y para qué hacemos eso. No es simplemente por tenerlos ahí que voten corriente, por decir así pues coloquialmente. Acá hay muchas varias, este manual me parece bueno. Situaciones de la comunidad terapéutica, las asambleas, consultorios, bueno. Acá hay unas situaciones que se ven en la comunidad terapéutica, los grupos, la escuela, en fin. Talleres, hay una serie de actividades, hablan de la recaída, pero como que no va a ser armando el equipo terapéutico de la comunidad, de la institución, la selección del personal, la capacitación permanente, los factores personales. Bueno. Bueno, esto ya lo vimos ahorita en nuestro anterior manual. Estos son variables a considerar que debe tener un terapeuta, la capacidad de tolerancia a la frustración. Si un terapeuta se frustra, va a estar mal. Si se pone mal genio, si se me deprime, de pronto va a repercutir en un mal trabajo a nivel terapéutico con el grupo.